Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez más en Charlando con gente genial y hoy tenemos una invitada de lujo que estoy muy agradecidísimo por poder tenerla aquí. Ella es Isabel Pérez Dobarro, que ya la tenemos por aquí, así que no la vamos a hacer esperar más. Ella es concertista, pianista, ella es una crack y bueno, pues ha tenido a bien pasarse aquí un ratillo por este canal. Así que hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Qué ilusión. Qué bien estar en tu programa. Lo haces fantásticamente bien. Vamos, es siempre tan interesante escucharte y escuchar a los invitados. Así que, bueno, muy feliz de estar aquí. Muy contenta. Bueno, yo de verdad, yo soy la persona más feliz del mundo con, pues eso, con todos los que decidís de tomar de vuestro tiempo y decir, venga, vamos a pasarnos por aquí a contar un poquillo de nosotros. Bueno, pues como te comentaba, y como todo el mundo sabe aquí ya, mi idea es siempre intentar pues juntar historias inspiradoras, ejemplos de los cuales podemos aprender. Y pues cuando te vi a ti, te conocí, dije, vamos allá. Esta chica, esta mujer tiene mucho que contar, yo creo, de, pues eso, de lucharse y de ganarse las cosas, ¿no? Así que quería que contaras un poquito sobre ti. Ujú. Yo voy a intentar ir guiando esto, si te parece, pero realmente, pues me gustaría contar un poco, que contaras tu historia. A ver, tú eres pianista profesional primero. Ajá, sí. Y la verdad, y esto lo sabes porque tengo que decíroslo a todos, que Samuel el pasado sábado me salvó la vida. Esto no Bueno. se dice normalmente, pero es que fue exactamente así. Yo necesitaba a alguien que me ayudara con las páginas en un concierto que tenía en Pontevedra y pues tuve la mala fortuna de que a última hora esta persona no pudo y tuve que llamar a alguien que a última hora lo pudiera hacer y lo pudiera hacer extremadamente bien y todo el mundo me recomendó a Samuel, me dijeron, es un grandísimo pianista, te va a ayudar, vamos, va a ser fantástico y oye, es que perfecto, maravilloso, maravilloso. Así que ahí es donde nos conocimos y ahí es donde me viste tocar y, y sí, la verdad, pianista y siempre con muchas ganas de, pues eso, de compartir esta fantástica música para piano que tenemos, ¿verdad? Que tenemos una suerte inmensa de poder compartir estas obras. Sí, 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 sí. Desde luego, a ver, hablando ya del tema, para mí fue todo una experiencia, la verdad. Fue, pues además, el sitio precioso, el repertorio además muy variado, todo eran compositores gallegos. Y bueno, además me sirvió para conocer bastante, pues, ciertos repertorios, ciertos compositores que tampoco conocía, si quieres empezamos hablando por ahí. Tú estás también haciendo bastante labor sobre eso, sobre recuperar o dar a conocer a compositores. También he visto que estás mucho trabajando con tema de compositoras Uh -huh. que por la razón que sea que han quedado un poco en el olvido, ¿no? A mí me interesa mucho esta parte de nuestra labor, ¿no? Que es esta casi arqueología musical, el poder descubrir obras que si no fuera pues, realmente gracias a nosotros, a los intérpretes, no saldrían a la luz, ¿no? Y por eso tengo, la verdad, mucho interés en descubrir programas menos conocidos, quizás, ¿no? Sí que es verdad que hay un énfasis en las compositoras, porque durante siglos su obra pues se ha visto olvidada y no se ha visto olvidada no por razones musicales, no es que las obras estén peor, sino pues por circunstancias sociales, históricas que impidieron que las conociéramos. Pero claro, cuando te Ujú. empiezas a entrar en este repertorio, pues te das cuenta que es un tesoro, es increíble, ¿no? Tiene una calidad inmensa y a mí me emociona mucho que se vuelvan a escuchar obras que no se han escuchado desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX y poder rescatarlas y, por supuesto, fomentar la creación actual también, ¿no? Que muchas veces es desconocida, pero que al final es lo que hace que la música clásica esté viva, ¿no? Ujú. Sí, además, ya hablando de, pues eso, de las cosas que tú haces, em, bueno, pues podemos ver que has estado en prensa, por todos lados te hacen entrevistas, que por eso estoy tan feliz de que estés aquí. Y además, no sé, tienes una faceta, no sé si llamarla un poco activista, un poco en ese sentido
pues, no sé si reivindicar las figuras de las compositoras, estas que han estado en el olvido, además de tu faceta más estrictamente interpretativa y musical, ¿no? Sí, yo creo que las dos cosas no tienen por qué estar reñidas, sino al contrario. Creo que tenemos muchísima suerte, Samuel, ¿verdad? Cada vez que nos subimos a un escenario de poder compartir esta música con el público y de tener la ocasión a veces pues también de exponerla, de hablar sobre ella. Y para mí esa es una ocasión ideal pues para defender determinados valores. En este caso pues puede ser la igualdad de género, puede ser a través de realmente del arte podemos llegar desde un punto de vista tanto racional como emocional a la gente y concienciar sobre muchas de estas cuestiones, ¿no? Sobre las que todavía queda avanzar. Entonces, si las notas hay que darlas, eso está claro, hay que tocar, hay que estudiar, hay que preparar la pieza, eso está claro, pero a mayores de eso, ¿por qué no? ¿Por qué no aprovechar esta plataforma que tenemos, este inmenso privilegio que es que la gente pueda venir a escucharnos, pueda compartir esos momentos con nosotros, pues para promover los mejores valores posibles? Ujú. Muy bien, pues yéndonos un poquito para atrás, me gustaría saber sobre ti un poco sobre tus inicios. Em, Tú eres de Santiago, ¿verdad? Sí, soy pixeleira, compostelana. Y, y- y la pregunta que me surge es, em, o sea, si tú echas la vista atrás, ¿qué te ha llevado a estar donde estás? Quiero decir, has empezado, pues eso, en un conservatorio, empezaste con clases particulares desde pequeña. ¿Cómo ha sido un poco tu viaje? Bueno, yo empecé muy chiquitina porque mi hermana tocaba el piano, entonces, bueno, pues la veía tocar y siempre estaba ahí intentando tocar yo y llegó un momento que, bueno, mis padres decidieron que fuera a clases y ya por pesada, ¿no? Que estaba todo el día, quiero tocar el piano, tal, y la niña está pesada, vamos a meterla en clases y que pueda encauzar todo eso, ¿no? Y la verdad es que ya desde los 3, 4 añitos empecé a dar mis primeros conciertos en Santiago. Estudié primero en una academia, en la Academia Berenguela, estudié con Alexander Gold, posteriormente fui al Conservatorio Histórico de Santiago, donde estudié con don Ramón Castromil, que falleció recientemente, grandísimo, grandísimo pianista gallego, que tuve la suerte de estudiar, y con Marina Shamajian, también una pianista extraordinaria. Y la verdad es que esos primeros años, pues fueron unos años realmente entre el juego y el dedicarme horas a ello, ¿no? A esa edad, pues realmente estás jugando, estás pasándotelo bien, es una actividad más. Y la verdad es que yo desde muy chiquitina, pues sabía que me encantaba y que me encantaba pasarme tiempo pues tocando, ¿no? Y que quería tocar esta obra, esta otra. Así que sí, desde muy pequeña tuve clases. A los 10 años tuve la oportunidad de tocar fuera por primera vez en Rusia, en el Conservatorio Wow. Tchaikovsky de Moscú, sí. La primera vez y ya al Tchaikovsky, ¿no? Pero esto fue por un concurso, era un concurso que se hacía de niños allí y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando empiezas de pequeña y en tu entorno, pues todo el mundo te dice, oye, qué bien lo estás haciendo, no sé qué, no sé cuánto, y de repente llegas a Rusia y ahí el que peor toca, toca espectacular, ¿no? Y todos los Claro. niños pues, tocaban espectacularmente bien, ¿no? Eso a mí, la verdad es que fue algo muy importante porque fue verdaderamente es una pura humildad, ¿no? De decir, oye, pues hay que trabajar, hay que seguir, hay que esforzarse día a día, hay que estar, para estar a este nivel y para estar tocando en público, tienes que estar estudiando, ¿no? Constantemente. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Posteriormente volví a España, hice mi superior en Madrid, en el Conservatorio de Madrid, y ya luego mi etapa neoyorquina, con 18 años ya me fui a Nueva York a hacer el Masters en NYU y empecé a impartir clases como profesora allí en la universidad con 19, un año más tarde. Así Con que 19 añitos, leí que tú habías empezado en la universidad de profesora adjunta. estaba así de adjunct instructor, que como lo llamaban. Qué aventura, ¿no? Sí, bueno, es que muchos de mis estudiantes eran mayores que yo, entonces en plan me ponía, iba a la puerta y decía, oye chicos, tenéis que pasar, y decía, no, si la profesora no ha llegado, pero yo qué tengo que pasar aquí, ¿no? Entonces sí que es verdad Jolín. que al principio, y claro, tenía que ser dura para imponerme, porque sí que es verdad que muchos de ellos eran
mayores que yo, claro, tenían 20, 21, 22, ¿no? Y la verdad fue toda una experiencia. Yo creo, y tú das clases también, Samuel, ¿verdad? Lo que se aprende dando clases, lo que verdaderamente es otra perspectiva sobre cómo interpretar. Hay veces que los alumnos vienen y tocan algo espectacularmente bien y dices, oye, pero ¿cómo han hecho esto? ¿No? Y es muy interesante para aprender, o al revés, ves que están teniendo problemas con un determinado pasaje y te obliga a usar todos los recursos que has aprendido para tratar de ayudarles. Y cada pianista es un mundo, cada estudiante es un mundo. Entonces lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Y te obliga de repente a buscar en todo eso que has aprendido durante tantos años para ver cuál es la solución adecuada, para adaptarla a este estudiante en particular. Entonces se aprende mucho, lo primero. Y luego no sé si te pasa a ti, que me imagino que sí, pero los que tenemos esta vocación docente nos emocionamos más cuando le va bien al alumno que casi con cualquier cosa, con cualquier premio, con cualquier concierto que yo pueda dar, ¿no? A mí la emoción de poder ayudar a alguien y de ver que alguien, gracias a pues, una cosa que le he dicho, ¿no? De repente puede tocar una obra mejor, para mí es muy emocionante. Es muy bonito. Ujú. Sí, ese momento en que algo hace clic en un alumno y de repente Sí, dices, oye, pero qué bien has tocado, ¿no? Y sí, dices, oye, sí, pero sí. esto, qué maravilla, ¿no? Se le Es ilumina la verdad, es cara de muy... repente, ¿no? Como de repente es como otro y ese momento es maravilloso, ese momento es lo más Qué bonito, bien. bonito que hay. Vale, y entonces, a ver, así si uno indaga un poquillo por tu biografía, a la vez que, pues aprendemos que a la vez que tú estabas estudiando, pues todo el tema de la interpretación, música y demás, también te has sacado la carrera de Derecho por la UNED. Ujú. Y luego, sí, luego el máster. Sí, la verdad es que, bueno, para mí la idea es que no, ¿cómo podemos decir esto? Realmente no existen compartimentos estancos en este sentido. Para mí es muy natural el tocar conciertos, el ejercer como abogada, el tener conocimientos sobre relaciones internacionales. Yo creo que no está reñido como tal. Exige mucho trabajo, exige mucho esfuerzo, pero yo creo que hay muchos puntos de conexión y ciertamente el estudiar otra carrera, el estudiar otros ámbitos del conocimiento, al final también influyen en tu manera de tocar, ¿no? Te dan una amplitud de miras, te permiten acceder a otros tipos de conocimientos que a mí me parecen que enriquecen, que todo al final es enriquecer esta experiencia musical, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que al contrario, creo que en mi carrera de Derecho, el haber estudiado música desde un punto de vista de memoria, desde un punto de vista de disciplina en el trabajo, desde un punto de vista de trabajo en equipo también, porque música de cámara tienes que hacer mucho trabajo en equipo, de coordinarlo, desde el punto de vista, vamos, muchísimos, ¿no? Yo creo que la música es muy válido y se habla mucho también ahora, ¿no? De la importancia de la educación musical, tanto te dediques a tocar el piano como hagas cualquier otra carrera, ¿no? Entonces yo eh, creo que debemos dejar de pensar tanto en estos compartimentos estancos y mirar más estas interacciones que al final son muy interesantes, ¿no? O por lo menos creo que Ujú. pueden aportar distintas facetas que enriquecen siempre. Y entonces decidiste, además de que entiendo que evidentemente la música desde pequeña, como has dicho, ya es algo que te llamaba la atención y que llegó un día, me imagino, que dijiste, oye, quiero hacer de esto que me llama tanto la atención y que me gusta tanto, quiero intentar hacer de esto mi profesión. No sé, ¿tú has sentido alguna vez ese momento de, hay un momento crucial donde tú dices, aquí hay una decisión que tengo que tomar y voy a dirigir mi vida por aquí, o ha sido algo más natural y poco a poco? No sé, no sé cómo ha sido contigo. No, en mi caso, no sé en el tuyo, ¿no? En mi caso ha sido muy natural, ¿eh? En mi caso ha sido que el piano siempre ha estado ahí, siempre vamos, ha sido un continuo. No sé cuál es tú Sí, tuviste un momento en el que dijiste, no, ahora, ¿sí? a ver, en el momento, en mi caso, pensándolo y tal, al final hay como
si las cosas están segmentadas. Hay un momento donde tú dices, tengo que hacer una prueba de acceso a un conservatorio en ahora grado medio, tengo que hacer una prueba de acceso a un conservatorio superior, entonces en esos todos tú estás replanteándote cosas y decir, vale, ¿qué pasa si no entro? ¿Qué pasa si entro? Y al final también vas tomando decisiones, pero sí, creo que ha sido algo muy natural en ese sentido para mí también, ¿no? Sí, Y, siempre ha y estado ahí, ¿no? Y que siempre ha sido un continuo en nuestras vidas, porque al final cuando en nuestra carrera es una carrera que empiezas con 3 años, ¿no? Con 4, que empiezas desde muy pequeña, entonces es algo que realmente te acompaña, ¿no? A lo largo de los años. ujú, sí, sí. Y de hecho, eh, yo noto mucha, no sé cómo decir, me llama mucho la atención, pues dando clases, a veces das clase pues a todo tipo de personas y tal, ¿no? Y a veces hay personas que empiezan mayores, o mayores si lo comparamos Sí, sí. con lo que estás contando, ¿no? Pues, por ejemplo, conozco un caso de un chaval que ya ha empezado adolescente, pero adolescente de Sí, sí. 16 o hacia finales de 15 años. Y empiezan como dependiendo del caso, evidentemente, pero recuerdo pues alguno que era en plan, no, no, es que yo ya en YouTube yo ya me he puesto un montón de tutoriales para aprender a hacer esto, o ya me he interesado y me doy cuenta de que pues, este chico pues escucha música clásica, vamos a decir, pues todos los días y cosas que me sorprenden muchísimo, ¿no? Sí, sí. Porque ese interés dices, bueno, es que evidentemente, chicos, la decisión la has tomado tú y solo tú en este sentido, ¿no? Sí. Es distinto, evidentemente, también, ¿no? No, pero yo creo que hay este acceso ahora, ¿no? Gracias a YouTube, gracias a pues, canales como el tuyo, ¿no? Por ejemplo, de acercar lo que hacemos como músicos clásicos, la música que tenemos, el repertorio que tenemos, y al final, pues eso motiva. Es que yo creo que todo el mundo que se acerca, todo el mundo que descubre este tesoro, que es la música clásica, al final acaba fascinado, ¿no? Y realmente estas nuevas tecnologías nos ayudan a acercarnos de una manera muy natural. Ujú. Vale, y volviendo un poco a eso, a tu historia y a tu tema, antes de irnos más a otros temas que quería tocar, no sé si te pasó lo mismo entonces con el derecho, es decir, ¿es algo que toda la vida te ha llamado la atención también? ¿O hubo un momento que dijiste, oye, mira, voy a aprender sobre leyes porque esto me va a servir para mucho? ¿Cómo tomaste también esa decisión? Bueno, para mí el derecho también es algo muy natural porque todo el mundo en mi familia son o abogados o arquitectos. Es decir, esto es así, o abogados o jueces. Entonces, digamos que el ámbito del derecho, las conversaciones familiares, pues estaba siempre ahí, ¿no? El ámbito jurídico. Entonces, eso estaba hablando de eso, de estructuras. Es decir, no, esa era mi infancia. Entonces, pues claro, era algo obviamente muy, muy natural y que, vamos, yo lo tenía muy interiorizado, ¿no? Y a veces, Ujú. pues eso, mi tío que es magistrado, pues hablaba de sus sentencias, etcétera, y claro, obviamente, pues esto con 5, 6, 7 años ya te empieza a sonar, por lo tanto ha sido muy Muy natural, muy natural natural. también. Sí. O sea que al final las cosas son todo mucho más naturales de lo que parece, ¿no? Entonces, tu andadura con los conciertos. Me has dicho que empezaste súper, súper pequeñita. Em, También vuelvo a lo mismo. Siempre has pensado un poquito más en, oye, me gustaría tocar para gente, me gustaría, qué bien, has tocado en el Carnegie Hall, has tocado en un montón de sitios, bueno, has tocado en todo el mundo realmente. Sí, la Em, verdad es que, bueno, Te iba a perdón. preguntar eso. ¿Pensaste más en quiero ser concertista, quiero ser profesora de piano? ¿Cómo ha sido eso un poco en tu viaje? Bueno, yo creo que eso es muy interesante porque yo considero, y creo que es un punto del que no se ha hablado suficiente, que en los conservatorios te educan realmente para ser concertista, ¿no? Digamos que lo otro son opciones si no. Esa es la manera en la que se educa hoy en los conservatorios. Y creo que esa es una manera muy dañina y que no tiene ningún tipo de sentido, porque al final una carrera tan amplia como la música, pues lo que has dicho tú, se puede dedicar a la docencia, a terapia musical, musicoterapia, que ahora mismo está muy en boga y que está avanzando, ¿verdad?, a pasos agigantados. Y por otro lado, pues te puedes dedicar a la producción musical, te puedes dedicar a muchísimas cosas. Es decir, que el ámbito es tan amplio que parece mentira que muchas veces en los conservatorios realmente nos estén enfocando a
tienes que ser concertista, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me gustaba siempre tocar en público, esto es cierto, ¿no? Ya desde muy pequeña era algo que me ilusionaba, que me gustaba y por tanto pues parecía muy natural que las cosas siguieran en esa faceta en particular de la música, pero como bien dices, he dado clases también y me fascina la docencia, he investigado, ahora mismo voy ahora a la graduación de mi doctorado que se pospuso por la pandemia en Nueva York, en NYU, en el estadio de los Yankees, ahí disfrazados de Harry Potter, así que esto pues, bueno, pues realmente la investigación musical es muy importante para mí. Y por otro lado, pues también la grabación, ¿no? El estudio, la producción musical es algo que me interesa. Por lo tanto, creo que has realmente puesto un punto esencial, ¿no? Que es esta idea de que la carrera musical tiene muchas facetas. Y creo que en los conservatorios, en las escuelas de música, esto se tiene que enfatizar muchísimo más, porque de repente abres una cantidad de vías que son fascinantes, ¿no? Todas ellas. Claro, yo recuerdo, y esto es que has dicho justo lo que yo es que lo he hablado, no sé, cantidad de veces con compañeros, con profesores, que no sé, hay algo extraño en los conservatorios, ya no sé si decir malos, es decir, yo recuerdo que, por ejemplo, claro, si yo miro a todos los que han estudiado conmigo y que se han graduado, evidentemente la mayor parte de ellos están dando clases hoy día, pero lo que hemos estudiado todos ha sido interpretación. Como mucho, alguno, pues ganamos dinero, no decir que somos profesionales únicamente de pianistas acompañantes, que es algo que, por cierto, a mí me encanta, pero es algo que no aprendí a hacer en el conservatorio apenas. Es algo que más me fui pues trabajando yo, recuerdo, desde que estaba estudiando grado medio y me interesé, oye, quiero tocar con gente, y empecé así, ¿no? Claro, em, ¿crees que hay algo que debería de cambiar? No sé, no sé qué opinas tú. ¿Cómo sería mejor, una versión mejor? O ya que conoces en otros sitios, a lo mejor se enfoca de una manera un poco más práctica de cómo va a ser luego el mercado laboral también y todo esto, no sé. Bueno, en Estados Unidos hay programas especializados de educación musical, de producción musical, de musical therapy, hay hasta doctorado de terapia musical. Es decir, que esto no solamente se considera como una carrera, sino que también se estudia como tal y hay todo un camino, toda una serie de pasos para que tú te puedas convertir en profesional en este ámbito, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el que existe pues, un marco académico en el cual esto se puede desarrollar, obviamente estas oportunidades se hacen más visibles, ¿no? Y pues eso, en el doctorado pues había compañeros que se graduaban de terapia musical, había compañeros que se graduaban de educación musical y estaba claro que cada uno de ellos tenía una serie de conocimientos, una serie de ideas de currículum, ¿verdad? Bueno, que era específico de esa rama. No es que unos hacen la de otra, no, sino que tú te especializas en esto. Ujú. Entonces, yo creo que esto es esencial, la implantación de este tipo de currícula, ¿no? En los distintos conservatorios lo veo muy importante. Lo cual no quita que puedas seguir, por supuesto, interpretando, que puedas tomar clases de interpretación. Muchos de los que se dedicaban a la educación musical tenían una clase de interpretación pianística, obviamente, Claro. pero el centro de sus estudios era la pedagogía. Entonces yo creo que en este sentido, pues el implantar este tipo de programas es siempre muy, muy positivo, porque se empieza a haber más investigación sobre el tema, a haber más profesionales dedicados a esto y entonces pues se genera, digamos, todo un ecosistema favorable para que surjan estas distintas ramas, estas distintas opciones, ¿no? Claro. Estaba pensando ahora también en lo de pianista acompañante, que por ejemplo hay un máster, pero que casi todo el mundo estudia ese máster en el extranjero. Y muchos se van Sí. a Italia, otros se van así. Alguna vez me han dicho, oye, tú eres pianista acompañante, ¿estudiaste el máster y tal? Y yo, pues no, chico, la verdad es que no, pero bueno. Pero bueno, recuerdo Italia, pero habrá más países que tienen formaciones académicas al respecto. Claro, con esto también es algo como muy, muy relativo, porque también yo pienso bien. Am, el conservatorio te aporta. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué crees tú que es lo que aporta realmente el conservatorio? Porque estaba yo pensando, bueno, si yo quiero aprender a tocar el piano muy bien,
si puedo permitírmelo, puedo encontrar a un profesor, iba a decir un profesor ruso, un profesor de donde sea, que es que hay muchos rusos que dan clases, no sé, y decir, bueno, pues le voy a pagar sus clases que cuestan un ojo de la cara un poco y puedo llegar a ser un muy buen pianista tal vez, ¿no? ¿Qué crees tú que aporta el conservatorio diferente pues por ejemplo, algo así? Bueno, creo que es una estructura y que es una estructura que facilita que haya un nivel medio determinado bueno. Es decir, yo lo que me encontraba a veces en la universidad es que allí no tienen un conservatorio de grado elemental y grado medio, ¿no? Allí entran directamente en la carrera y toda la educación que tienen antes es privada. Ujú. Entonces había mucha desigualdad en el nivel, no tanto en el pianístico, porque para entrar tienes que hacer unas pruebas muy fuertes, entonces si entras ahí tocas, pero sí en cuestión de armonía, de fundamentos de la composición, de análisis, de improvisación. Es decir, en este ámbito sí que es verdad que había muchísima desigualdad. Había gente que había tenido esa instrucción dentro de lo que era la clase de piano y había gente que no la había visto en la vida. Entonces, claro, le hablabas de cosas tan básicas como dominante tónica y ya era un mundo, ¿no? Entonces, Wow. claro, llegar a eso cuando estás tocando la sonata de Liszt es un poco contradictorio. Y eso viene porque no hay esa estructura. Entonces, yo creo que si estuviera hablando ahora en un programa de Estados Unidos, diría, es esencial que haya estas estructuras de grado elemental y grado medio para que se puede estudiar el currículum, ¿no? Y que pueda ser más eficiente, esto se puede hablar, pero el tener una estructura así creo que es muy positivo, porque luego la preparación con la que llegas a grado superior a nivel medio, es decir, la gran mayoría de la gente llega con una preparación determinada que es un nivel medio alto, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno sigue su camino, pero ese nivel está ahí. Mientras que sí que es Ujú. verdad que en Estados Unidos te encontrabas a gente que tocaba excepcionalmente bien, pero que en los conocimientos teóricos de historia de la música, bueno, pues ahí obviamente la variación de nivel era tremenda. Y tenían que Claro. hacer todo ese trabajo de recuperación al final durante la carrera, que, bueno, al final yo creo que les quitaba igual tiempo de dedicarse más plenamente al instrumento o a otras cuestiones de nivel más avanzado, ¿no? Tenían que igual pues, reducir esos 10 años de grado elemental y medio, pues intentar hacerlos en 4 más el desarrollo de tu carrera pianística, ¿no? Y en el bachelor's allí es curioso porque también hacen biología, hacen matemáticas, es decir, es mucho más amplio que los programas que tenemos aquí. Entonces, claro, es un esfuerzo considerable. Ujú. Oye, qué interesante, la verdad que es algo que desconocía. A ver, realmente hay varios sistemas. Yo a veces ya planteo la duda de, bien, lo que aquí la gente conoce comúnmente, no sé si es el mejor, es el que tenemos. Eh, ay, perdón. También es verdad que aquí en España, dependiendo de la comunidad autónoma, por ejemplo, hay comunidades autónomas que han, no sé si decir eliminado o prescindido del grado elemental en los conservatorios y directamente dicen, bien, las escuelas de música que se encarguen de enseñarle a los niños el grado elemental y que cuando ya tienen un poco de conocimientos sí pueden acceder al conservatorio con el grado profesional con la prueba de acceso. Yo no sé qué opinas tú al respecto. Yo en principio no es algo que vea mal, sobre todo mirando un poco los conservatorios, la cantidad de niños que se quedan fuera todos los años y la pena que a mí me da es que muchos de esos que se quedan fuera, luego Sí, si se enteran que, mira, es que a lo largo del curso hay cantidad de críos que lo van dejando porque se desmotivan, porque al final hay una disciplina bastante, bueno, sí, sí. conforme van creciendo especialmente, y al final me da la sensación de que, claro, si yo tengo pues por ejemplo, ¿no? Estaba pensando ya en elemental. Tienes a un crío con 9 años o con 10 años, le estás dando clases de una hora individual. Eso es algo muy caro de Sí, pagar realmente. Y al sí, final, sí. que se quede un poco en nada porque en unos años se desmotivan los críos cuando se han quedado fuera. Yo que sé, hay años que se quedan fuera 100 críos, ¿no? No sé qué se podría hacer al respecto. No, claro, aquí obviamente no hay una respuesta clara, ¿no? Y yo creo que lo que habría que analizar es realmente el nivel al que se llega a cuarto de elemental, ver en los distintos conservatorios y compararlo con cómo sería desde una educación no reglada, ¿no? Que accedieran directamente a este primero de grado medio, si pasa unos determinados conocimientos, ¿no? A mí en principio
no me parecería mal, pero bueno, sí que es verdad que el entrar en el grado elemental ya hace que desde los 7 años, ¿no? Que es la edad a la que se suele entrar, ya haya una constancia, una disciplina, una estructura, ¿verdad? Ujú. Encaminada pues a esta carrera musical. Pero bueno, ciertamente yo creo que esto hay que analizarlo viendo los resultados, ¿no? De una manera quizás más empírica. Yo creo que eliminar el grado medio no es factible y no me parece una buena idea, pero eliminar el grado elemental, pues es algo que creo que es muy lógico valorarlo. Ujú. Vale, pues quería, si te parece bien, hacer algunas preguntillas a ti. A ver, quería preguntarte sobre, no sé si tienes alguna anécdota, alguna experiencia de lugares donde hayas tocado, porque como hemos dicho, has tocado en todos lados. No sé, ¿cuál es el lugar que más te ha llamado la atención o te ha gustado más o te has sentido más cómodo, más feliz de estar ahí? No sé. Bueno, el Carnegie Sala Grande es que Es la sala que es perfecta, el piano es perfecto y es que no lo estropees tú. Ahí el tema es no estropearlo, ¿no? Está todo en orden, es como no la líes, eso es todo, toda la premisa, ¿no? Porque la verdad es que es la perfección. No, no hay, todo está a favor y eso siempre como pianista, pues agradeces, porque cuando el piano está bien, nosotros lo sabemos, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a un piano, pues cada uno tiene su personalidad, cada uno es un mundo totalmente distinto y las condiciones del piano, que si lo han afinado, que si no, que si está desigual la acción, que si el pedal va de aquella manera, que la acústica, ¿no? Realmente tenemos que valorar tantas cuestiones, ¿no? Que son parte de nuestra profesión, pero particularmente los pianistas el instrumento. Es que no sé, como si Fernando Alonso tuviera que correr con un coche distinto cada carrera, ¿no? Y algo así, es como, no, y lo tienes que ver a veces en un espacio de tiempo muy corto. Oye, pues deja una horita antes para practicar, pues acostúmbrate a tu nuevo mejor amigo, ¿no? Que es este piano. wow. Entonces, eso, claro, cuando todo eso viene bien, pues en el Palau, ¿no? Que te ponen un piano precioso, con un sonido redondito, el sitio es magnífico y toda la acústica es perfecta, pues dices, oye, qué bien, ¿no? Pero también te digo que algunos de los que me he sentido más orgullosa son precisamente todo lo contrario, ¿no? Aquellos en los que el piano, pues decías tú, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué suena aquí? Y de repente pues le sacas algo bonito, le sacas una frase bonita, un color bonito, lleva más trabajo, pero al final es también muy satisfactorio, ¿no? Porque es enfrentarte a esa dificultad. Llega un momento que la dificultad del piano pues no la puedes controlar y lo que puedes hacer es intentar mejorarlo en la manera de lo posible, usar todos tus recursos para que eso suene bien. Y cuando ves que ha emocionado, cuando ves que has conseguido determinados pues eso, colores, sonidos bonitos, tal, pues la verdad es que eso es emocionante. Eso es muy bonito. Qué bonito. ¿Y la peor experiencia? No, es que yo he tenido alguna Cuenta histórica. algunas, si se puede contar, claro. Peor experiencia tocando. No he tenido, a ver, no he tenido nada dramático así, no digamos, terrible, pero bueno, sí que me ha pasado lo del famoso vídeo de María Joao Pires, lo de los conciertos, eso me ha pasado, de que de repente le piden un concierto distinto, empieza a sonar la orquesta, y vamos con el ensayo y es otro. Ostras. Eso me ha pasado. Pero quitado eso, Pero al menos era en el ensayo, no era ya en no, era el. un ensayo, no, imagínate. Bueno, como le pasó a uno en Tchaikovsky hace unos años, ¿no? Que de repente le empezaron por otro concierto. Sí, Uf, imagínate, que el hombre saltó ahí en la Rapsodia, de segundo tema de Paganini y de Rachmaninoff, saltó como una madre pantera mía. cuando empezó a escuchar eso, porque no se lo esperaba en absoluto, ¿no? Este tipo de cosas. Pero así, verdaderamente, bueno, una vez que me caí saliendo al escenario, pero así, con toda la alegría. Y bueno, luego hay que levantarse, luego hay que saludar, hacerlo parte de la performance y ponerse a tocar, eso es así, ¿no? Claro. Luego otra vez, eso fue divertido también, pasando páginas, bueno, me las pasaban a mí, por eso lo de pasar páginas, cuidado, que es algo muy complejo. Ah, Me mucha pasaron 6 tensión. páginas a la vez, lo cual me parece fascinante. No sé cómo puedes pasar como 6 páginas así, pero ocurrió. Y entonces hay un vídeo y estoy yo dándole hacia atrás. Y eso, bueno, pues tiene su gracia.
eh, la verdad es que luego te sorprendes de la rapidez que tienes manejando las páginas al tiempo que tocas, al Al tiempo final dice, oye, al final el que... pasapáginas no era tan necesario con lo rápido No, que las no, puedes ya está, pasar, ya ¿no? está, ya está, ya. Sí, 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 sí. Pero no, eso es divertido, eso es divertido. Pero así, nada, No, bueno, lo anécdotas de llega este a tipo ver. que, bueno, que ocurren, que son cosas del directo y que hay que vivir con ellos. Claro, y ¿hasta qué punto te iba a preguntar con el respecto del contacto con el público, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, bueno, esto que tuviste el sábado, ¿no? Con este programa de híbridas y en Santa Clara, em, pues a lo mejor es algo como muy cercano y después termina el concierto y la gente pues te agradece y me acuerdo que había pues algo ahí bastante emocionante de una señora que te decía que se acordaba de ti porque tú le recordabas a su hija y era el primer concierto, que su hija había fallecido y demás. Em, ¿Hasta qué punto ese contacto con el público, no sé, te trae como un feedback o te hace sentir más realizada? Me imagino que también cuando tocas en sitios más grandes es algo que también es más limitado, ¿no? Sí, bueno, yo siempre trato de hablar en mis conciertos. Esto es algo que yo he visto mucho en Nueva York todo el mundo lo hace y me pareció una idea estupenda y me pareció la manera de acercar la música muchas veces a un público que igual no va todas las semanas a escuchar música clásica o que simplemente son obras nuevas que no se conocen, que no las conoce prácticamente nadie, ¿no? Simplemente por el repertorio que es. Entonces, yo creo que cuando comunicas al público el contexto en el que se compuso la obra y tres o cuatro pinceladas, ¿no? Creo que le dan otro significado a la pieza. Es decir, no es lo mismo, pues, yo qué sé, el lamento de Marcial de Ladalid cuando lo compuso Marcial de Ladalid que hoy en día, ¿no? Es decir, hay que entender un poco el contexto, cuáles son las influencias. Yo soy muy partidaria de hacer esto y creo que acerca el fenómeno musical, del mismo modo que, yo qué sé, si voy a una exposición a mí me encanta que me cuenten detalles sobre la técnica pictórica, ¿no? Al final, o sobre el tema que se está tratando. Me fascina porque de repente entiendes el cuadro de otra manera, miras otras cosas, de repente te das cuenta de detalles y te metes más en el cuadro, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Sin hablar más que tocar, pero Claro. explicando unas pinceladas que permitan pues eso, apreciar más detalles, ¿no? Al final, el contacto con el público, entonces en ese sentido, pues nosotros los pianistas que normalmente nos ponemos de lado, tocamos nuestras notas y ya está, no tenemos relación con el público, pues trato de romper un poco esa idea a través de hablar, de comunicar, ¿no? Las obras. Pero, por otro lado, yo creo que a ti te habrá pasado también, ¿no? Se detecta muy fácilmente la energía del público. Yo no sé mucho de energías, estas cosas, pero sí que es verdad que notas cuando el público está cómodo, cuando no. Es una sensación que es muy difícil de explicar. Yo no sabría explicarla realmente, ¿no? Pero sí que notas verdaderamente cuando tú también estás proyectando más, cuando te sientes más cómoda, cuando hay esta sinergia entre el público, ¿no? Que se manifiesta también en los aplausos, por ejemplo, ¿no? La manera en la que Ujú. aplaude. Esto se ve muy claramente. Entonces, no sabría cómo definirlo, pero sí que creo que hay una sensación y que notas verdaderamente si el público está más o menos conectado con lo que estás haciendo. Yo esto sí que lo noto, sí que lo puedo percibir y creo que nos pasa a todos, ¿no? Y es curioso en el piano que no los estás viendo, estás constantemente mirando hacia eh, el lateral, ¿no? Entonces no puedes verlo. Pero yo sí que percibo, ¿no? Y por ejemplo, el otro día en Santa Clara percibía pues esa conexión, ese aspecto más ese íntimo, si se quiere, ¿no? Porque era un espacio más pequeño, pero que era muy especial. Y la verdad es que eso pues a veces se nota y otras pues no es tan obvio, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que esa conexión está, es algo difícil de explicar, no sabría explicarlo racionalmente, pero sí que por la manera de aplaudir, por la manera bueno, pues de interactuar realmente del público, creo que puedes detectar, ¿no? Cuán cómodos están. Claro. Te iba a preguntar, a ver, en cuanto a
a preparar un concierto o esto? Tú tocas además pues mucho repertorio que no es tan conocido porque estás dando a conocer repertorio, dando a conocer compositores, compositoras y demás. Por eso creo que también además es súper importante lo que has dicho de hablar y de explicar, oye, ¿qué es lo que vais a escuchar? Em, claro, estaba pensando que a la hora de estudiar, de preparar un concierto, a ver, yo qué sé, es decir, voy a tocar durante 1 hora y cuarto. Realmente eso es lo que hay detrás de 1 hora y cuarto de música o más, es muchísimo trabajo. No sé, yo, si dices, bueno, al final se recicla de cosas que ya has tocado en el pasado, entonces solamente tienes que un poco desoxidar algunas obras o cosas así, pero no sé, cuántas horas puedes tener que estudiar cada día pues para prepararte un concierto o lo que sea, porque además entiendo que, claro, si tú ahora me dices, ahora doy un concierto con un repertorio de compositores gallegos, pero tú dentro de poco, por ejemplo, vas a tocar con una orquesta, y eso es el repertorio totalmente diferente, tienes que prepararte los dos igual de bien. Sí. Yo creo que es curioso, quiero decir, cuanto más avanza el tiempo, ¿no? Cuantos más años pasan, no digo que tenga que hay un mínimo de horas que hay que estudiar. Esto lo tiene que estudiar todo el mundo y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que estudias de una manera más eficiente. Entonces, yo sí que creo que hubo etapas de mi vida en las que estudiaba 12 horas, 14 horas, cualquier cantidad de horas, ¿verdad? Pero realmente ¿cuántas de esas horas eran aprovechadas completamente? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Entonces yo no creo que sea una cuestión de cuántas horas te dedicas a ello, sino la intensidad con la que trabajas estas horas y el detalle y la atención que pones a estas horas. Entonces, habiendo un mínimo de que hay que tocar todos los días simplemente porque la musculatura se mantenga, simplemente porque esa sensación tiene que estar, sí que es verdad que recetar un número de horas es difícil porque depende mucho de cada uno y sobre todo depende de cómo organices, ¿no? El trabajo. A veces no hacen falta tantas horas, pero sí este número de horas muy, muy concentrada. Y eso es mucho más difícil casi que tocar 12, 14, 20 mil horas. No, 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 Sí, es sí. realmente concentrarse en ese espacio de tiempo. Yo hago mucho trabajo en distintas velocidades, hago mucho trabajo lenta, a una velocidad lenta para trabajar todo, para escuchar todo muy bien, velocidad media y velocidad más rápida de lo que voy a tocar en el concierto, ¿vale? Para tener luego espacio, para estar holgada. Incluso movimientos lentos, es decir, yo siempre trato de empujar más allá de la velocidad de concierto para tener más espacio, ¿no? Después, en cuanto a la repetición, siempre una repetición consciente, es decir, yo no repito ni una sola vez que no esté pensando en por qué estoy repitiendo, que esto es algo que antes no hacía, antes decía, venga, 25 veces, va, 1, 2, 3, venga, vamos, ¿no? Y Ujú. realmente eso carece de sentido per se. No, la idea es que digas, oye, pues en esta repetición voy a hacer esto, en esta voy a hacer esto, 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 voy a hacer esto. Y siempre localizar el problema y repetir para que ese problema en concreto se solucione, ¿no? Tener una visión muy sistematizada. Y luego yo repaso también bastante lo que es el actuar, es decir, me pongo en situación y visualizo. Entonces, una parte de mi estudio siempre es tocar el repertorio como si estuviera en público e Ujú. imaginarme que estoy ahí, ponerme nerviosa y hacer todo lo posible por estar nerviosísima, porque la idea es que si soy capaz de preparar eso y si soy capaz de ponerme en situación, cuando llega la situación va a ser más llevadero, ¿verdad? Y voy a poder disfrutar realmente, porque ya me he, digamos, preparado para eso. Entonces, la realidad es que es una combinación. Hay un trabajo de detalle, de artesanía, de poco a poco ir corrigiendo cada una de las piezas, pero también hay un detalle bueno, de cómo presento la obra final. Y esto también se tiene que estudiar. Yo creo que muchas veces pecamos de ser tan perfeccionistas, perdón, de estar siempre trabajando en la parte artesana y no después, como lo voy a tocar en el concierto, o al revés. Hay pianistas que están siempre tocándolo rápido, siempre tocándolo de concierto y no van al detalle, ¿no? Entonces es una combinación entre ambas cosas.
Wow, pedazo de clase acabas de dar de cómo se tiene que estudiar, ¿eh? Estaba pensando, de hecho es que estaba pensando que de lo que yo he oído, de eso, de grandes concertistas y demás, eh, estudiaban súper, súper lento, ¿no? Y era algo que me llamaba la atención y tal. Y luego he escuchado de gente que viene del jazz, de cosas Sí, que tal, y que también dice, voy a practicar el swing, pero súper, súper lento y tal, ¿no? sí, sí. Em, me ha gustado mucho esta clase que acabas de dar, de verdad. Te quería preguntar también al respecto de esto sobre las. Al final, no sé si es el caballo de batalla de los pianistas siempre, que es la técnica, las cuestiones técnicas, o por lo menos para tocar cierto repertorio. Em, claro, a ver, ¿cuánto? Esto es una pregunta que no es ni por ti ni por ser una pregunta incómoda, pero al final decir, ¿cuánto uno está preparado técnicamente para afrontar ciertas cosas y dices, oye, es que esto directamente tengo que tocar esta obra y tengo que mejorar mi técnica para poder llegar a tocar esta obra? Quiero decir, practicamos al final la técnica aparte, ¿cómo afrontamos estas cosas? Bueno, esa es la pregunta del siglo. Perdona, Es, porque quiero decir, perdona que te corte, que cuando te vi tocar y además tuve el privilegio de verte más cerca que nadie y viendo además las estás partituras, aquí. yo dije, madre mía, las cosas que está haciendo esta mujer. Yo decía, estos, yo qué sé, ¿no? Pensaba yo, pues me acuerdo del Lamento de Marcial de la Dalí, ¿no? Que para quien no lo sepa es un autor romántico gallego. Me acuerdo, me impresionó muchísimo esa mano derecha súper rápida en esta especie de cadencias, pero súper piano. Y yo digo, es que esto es como, cada nota es como una caricia que le estás dando al piano, no sé, es algo casi poético, de verdad, me pareció muy, muy impresionante, especialmente en esa hora, ¿no? Pero, quiero decir, esto de la técnica como, yo qué sé, al tocar Hanon y Hanon muchos, muchos años. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que la técnica se tiene que trabajar por sí misma. Es decir, hay que saberse las escalas, hay que saberse los arpegios, eso debe estar ahí. Debe estar ahí no por una necesidad per se, sino porque te ahorra mucho tiempo. Es decir, si eso Ujú, está ahí ya a una edad temprana, luego esos pasajes te van a resultar mucho más fáciles. Dicho lo cual, lo que realmente te hace avanzar técnicamente son las obras. Esto no hay de otra. Es decir, que cuando vas tocando obras que te plantean determinadas dificultades, vas adaptando tu técnica para llegar y para escalar el Monte Everest, ¿no? Es decir, que ujú, tú puedes aprender perfectamente en un gimnasio cómo se escala, pero cuando vas al Everest yo creo que hay que usar más recursos todavía, ¿no? Y las cosas cambian, ¿no? Al final te encuentras con problemas técnicos que están integrados en problemas musicales, que no se practican aparte. En todo caso, hay un libro maravilloso que yo quisiera recomendarle a todos los pianistas del mundo, que es La Escuela de Virtuosismo de Alberto Jonás. Entonces, Alberto Jonás era un señor muy interesante, del que conocemos muy poco, a pesar de ser español, y que vivió en Nueva York, que fue un grandísimo profesor y que era amigo, aparte de ser un grandísimo intérprete, de los más importantes nombres de la época, de Paderewski, de Rachmaninoff, etc. Entonces creó un libro técnico con ejercicios que hacían todos estos grandes pianistas. Ya, le escribió a todos ellos y todos mandaron sus ejercicios. Pero además lo que tiene son pasajes de obras, ¿no? Entonces te pone los saltos de la fantasía de Schumann o la escala final, bueno, casi final la escala final de la primera balada de Chopin o las escalas que están justo antes del final del Emperador, por ejemplo, ¿no? Te las ajá. aísla, pero te los aísla en un contexto musical. Es decir, que tú a partir de esos pasajes no estás tocando solo técnica, estás aprendiendo un recurso técnico, pero integrado en una obra En una obra musical. musical, qué interesante. Entonces, la verdad es una perspectiva muy, muy interesante. Y luego la manera en la que él propone practicar las escalas, los arpegios, son con distintos toques. Y ahí es donde hablabas de ese toque, ¿no? Ujú. Yo creo que muchas veces el problema es que estudiamos las escalas rápido y fuerte y ya está. No, las escalas hay que estudiarlas pianísimo, hay que estudiarlas staccato, hay que estudiarlas con legato de 2 notas, hay que estudiarlas en grupos de 3, hay que estudiarlas primero forte, luego pianísimo, súbito, realmente practicar todo lo que se nos ocurra a través de este recurso técnico. Eso es la maravilla que nos puede ofrecer estos ejercicios técnicos, que como la parte digital se supone que ya la vamos adquiriendo, ¿qué hago con esa parte digital? Le pongo todo lo musical. Entonces, de repente, estás
teniendo recursos técnico-musicales que puedes aportar a cualquier obra. Entonces, resumiendo un poco todo este rollo, el tema es el siguiente, que hay que estudiar las escalas, los arpegios y demás, sí. ¿Cómo se deben estudiar? ¿Machacando el piano? No, hay que estudiarlos con musicalidad, practicar ya en el aspecto técnico, el aspecto musical. Pero realmente el avance de todo alumno va a venir con las obras y va a venir que de repente le pones el scherzo número 2 y ahí eso le va a obligar a practicar los saltos, a practicar los arpegios. Eso le va a obligar a desarrollar una serie de herramientas que no lo va a hacer si está repitiendo constantemente la escala de re mayor arriba y abajo. Es una combinación de las dos cosas. Vale, qué pasada. Y al respecto de esto, venga, esto hay que mojarse. ¿Cuánto... A ver, ¿cómo te digo esto? ¿Cuánto uno se confunde en un concierto? Quiero decir, ¿se cometen fallos o llegamos al punto de, no, chico, esto ya, este es el nivel de perfección, yo aquí toco súper bien, que lo haces, y no me confundo nunca? No, a ver, bueno, había una anécdota muy curiosa de Polini cuando gana el Chopin. Le dicen, pero bueno, maestro Polini, ¿qué pasaría si usted fallara una nota? Y dice Polini, no, es que yo me moriría. Y sale Rubinstein detrás, pues yo ya llevaría muerto, vamos, años. Es que... No, la verdad es que todos fallan, todos fallamos y eso es natural, es una interpretación en vivo y obviamente hay cosas que por mucho que las practiques en el momento pues no salen, ¿no? Lo que pasa es que sí, cada vez vas teniendo los recursos de que esos fallos se minimizan o de que eres capaz de, sobre todo, controlar la salida del fallo, ¿no? O evitar generar en todo lo posible todas las estrategias para que exista el menor número de fallos y exista minimizarlos al máximo, ¿no? Este es realmente una de las vertientes del trabajo. Pero al final todo el mundo falla notas aquí y allí. Lo que mi maestro José Ramón Méndez lo que solía decir, mi gran profesor en Nueva York, lo que solía decir es música perfecta, no notas perfectas. Céntrate en hacer una música que llegue, que emocione, que esté ahí. Y oye, pues si eras un poco al lado, estamos tocando millones de notas, ¿no? ¿Esto quiere decir que mientras que estamos estudiando, pues da igual, doy a la de al lado, ¿qué importa? No, al revés. Cuando estamos estudiando, ahí hay que ser verdaderamente escrupulosos y ahí no se puede pasar ni una y una nota falsa es lo peor que te puede pasar en la vida y tienes que centrarte en eso y es un drama y tienes que resolverlo en ese momento. En esa hora en la que estás, tu objetivo tiene que ser que la música esté perfecta y que las notas no fallen. No te puedes permitir nada. Ahí hay que ser verdaderamente, vamos, muy, muy disciplinada en eso, ¿no? Y darle muchísima importancia, porque eso te va a permitir estar muy preparada para minimizarlo después en el público. Pero la actitud cuando tocas en público no puede ser, es que voy a fallar la siguiente nota, porque entonces la fallas. Te tensas y la fallas. Es al contrario, la he estudiado tanto, he sido tan rigurosa, he sido tan específica en no fallar, que no va a fallar, vamos a dejarlo. Y si falla, vamos a seguir adelante, porque lo importante es que la música fluya, lo importante es que comuniques, lo importante es que la música emocione, ¿no? Al final, ese fallo probablemente lo notas tú, 2 personas más con suerte, y si no, y para la mayoría del público lo que importa es la emoción final, ¿no? No es para nada si se ha rozado una nota o no se ha rozado una nota. Wow. Mira, llevamos ya 50 minutos y esto se me está pasando volando. A mí se me ha pasado como 5, ¿no? Jolín. Mira, tenía algunas, no sé si decir 3 o 4 preguntillas más. Lo que pasa que si quieres, te parece, las condensamos y algo. A ver, te quería preguntar, y es que esta justo es una que puede dar para mucho. A ver, otro tema un poco polémico a lo mejor. Quiero decir, a lo mejor, y a lo mejor esto tiene que ver un poco por el contexto en el que nos movemos, en España también, o la cultura que hay aquí respecto a la música y respecto a la música clásica y demás, pero me da la sensación de que, no sé, si yo quiero atraer especialmente a gente joven a que escuchen música clásica o que la valoren o que puedan apreciarla, claro, va a ser muy difícil que con cierto repertorio, especialmente cierto repertorio que en música se empezó a hacer a partir del siglo XX, digámoslo así,
y que todavía es la música que se compone hoy, me da la sensación, incluso partiendo a eso, a decir, bueno, música actual o compositores actuales, hay como muchas ramas, evidentemente, muchos estilos, pero seguramente si yo quiero ponerle a alguien que, digamos, es ajeno, ¿no?, a la música, me imagino que será mucho más fácil llegarles a ellos con música del estilo de John Williams, por ejemplo, hablando de así, que pues yo qué sé, de ponerles ahí a nuestro querido Arnold Schoenberg, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, he puesto ahí un poco dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero Sí, sí. quiero decir, em, no sé, tengo la sensación de que a veces hasta qué punto la música no es más que una especie de experimento de sonidos y vamos a ver cómo suena esto y qué tal. Y creo que el decafonismo también tuvo un poco de experimento, no sé. Pero yo qué sé, yo recuerdo a veces con alumnos, y esto sobre todo en la ESO, les he puesto cosas de John Cage, ¿no? Y decir, oye, pero esto es en serio, no, que esto es en serio, que este hombre dio conciertos haciendo esto, ¿no? Y hay una escena muy buena en la cual hay un crío que está haciéndole así a las púas de un cactus, ¿no? Y con un micrófono y tal. Y entonces, jolín. Claro, es decir, ¿hasta qué punto llega ya la música clásica o la música culta? Decir, oye, pues que si eso es música culta, pues hay gente que dice, chico, pues, ¿qué quieres que te diga? Déjame con mi reggaetón. Bueno, yo creo que no son incompatibles, ¿no? Yo creo que es maravilloso que haya reggaetón, rock, funk, clásica. Es decir, a mí la variedad de estilos en sí no es tanto el problema. El problema es, yo creo que explicarle y tener herramientas para escuchar la música clásica. Mira, para mí la música clásica, toda, incluida la más actual, incluido John Cage, que, bueno, parte de mi tesis doctoral no es sobre John Cage, pero John Cage está muy presente en esto y la idea de la aleatoriedad y, bueno, La aleatoriedad. cómo se verdaderamente jugó todo esto en la mitad del siglo XX, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando llegamos a un serialismo integral donde todo está controlado, todo es específico hasta el mínimo detalle y de repente llega este hombre y dice, no, todo lo Al contrario, revés, vamos a al revés, al romper revés. todas las reglas, ¿no? Ujú. Y lo que eso supuso para la música europea, ¿no? Este hombre llega a Europa en el año 58 y de repente revoluciona absolutamente todo porque muestra un grado de libertad al que creo que le debe muchísimos artistas hoy en día de muchísimos géneros, ¿no? Ujú. Eh, y creo que esa experimentación en ese momento era necesaria, ya la había empezado Charles Ives, ¿no? Y gente así, pero realmente era proponer pues una ruptura contra a lo que estaba derivando, ¿no?, la música contemporánea, que era ese control absoluto de todas las dinámicas, de todas las notas, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se entienden las cosas, cuando se explica un pelín el contexto, cosas a las que agarrarse tanto a nivel de contexto como a nivel sonoro, se hace más fácil y te permite al final lo que es la música clásica. Mira, para mí la música clásica es parecido a John Williams, en el sentido de que es la mejor banda sonora, es una banda sonora maravillosa que te estoy poniendo para que tú, durante ese tiempo, viajes, te entristezcas, te alegres, te ilusiones, viajes por millones de emociones, que esto es algo que creo que la música clásica tiene especialmente, ¿no? Que no es una emoción durante 3 minutos, sino que es realmente una montaña rusa de emociones, un viaje al que yo te llevo desde un punto de vista sonoro. Entonces tú escuchas esta música y puedes viajar realmente a donde quieras, ¿no? La cuestión es que, claro, este viaje, si tienes determinadas herramientas, te es más fácil porque te puedes agarrar a determinados elementos que conoces, que de repente dices, ah, no, esto me suena, fija, ah, ya me fijo en esto, ¿no? Lo que hablábamos antes del cuadro. Te puedo enseñar un cuadro maravilloso, pero en el momento en el que te cuentan el contexto de las meninas, por ejemplo, ¿no? Y te plantean toda esta idea, oye, pero ¿a quién está pintando Velázquez? Está pintando a los reyes. No, es que los reyes es un espejo, o no es un espejo, es un cuadro y te está pintando a ti. Entonces hay una relación. Claro, cuando te cuentan todo esto, de repente el cuadro, que es el de una niña con su corte alrededor, de repente tiene otro significado que dices, qué increíble, ¿no? Qué maravilla. Además Ujú. del virtuosismo técnico que tenga, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es muy parecido, creo, en la música, ¿no? Lo que creo es que en el momento en el que das estas pinceladas, hay repertorio que a priori parece que es imposible de escuchar, pero cuando te metes y dices, ah, no, mira el motivo, cómo se desarrolla, no sé qué, no sé cuánto, fíjate cómo aquí viene, de repente qué sorpresa, ¿no? Empiezas a escucharlo de otra manera. Hay música
que quizás llega más directamente y no necesita este proceso, y otra música que quizás precisa un poquito más de este proceso. Pero al final, para mí, en todos ellos hay este viaje emocional, que tú te sientas en un concierto y te permites viajar por todas tus emociones, reconectar con todas tus emociones, reconectar con todos tus recuerdos, y la música pues está para eso, ¿no? Para reconectarte con lo que sientes, reconectarte con lo que piensas, con tus ideas. Es un viaje muy, muy completo, y es un viaje que además cada uno, la suerte que tiene este arte sonoro es que cada uno lo va a vivir de una manera muy diferente, ¿no? Y una misma pieza puede significar cosas muy, muy diferentes, muy distintas para distintos miembros del público. Qué bonito eso, la música es un viaje. Creo que voy a titular así el vídeo, ¿eh? Me ha encantado esa frase. Ay, Isabel, qué maravilla. Estás contando unas cosas que, no sé, que me hacen mucho pensar y que me hacen, no sé, reflexionar y tal. Te voy a hacer 2 preguntas más y si te parece lo dejamos aquí. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Te lo estás Estoy pasando feliz, bien? me lo estoy pasando genial, Oye, me vamos. alegro. Vamos a ver. Siempre me gusta tratar el tema de los valores y antes estabas hablando bastante sobre eso. Yo soy una persona que creo que pues mis valores, no sé, los llevo, no sé, de cabeza. Entonces, es algo que guían mi vida de alguna manera, ¿no? Y me da la sensación de que en las cosas que uno hace, que uno llega a ser, que uno es, los valores que tiene están muy relacionados con, pues al final, con las decisiones que toma, ¿no? Entonces, me gustaría saber que, no sé, para ti, ¿qué son las cosas, no sé, importantes de la vida o algo así? O estos valores que si los tienes, evidentemente los tienes, ya te estabas hablando de No, ellos, no los tengo. que han guiado de alguna manera esta carrera tuya, incluso tu carrera profesional o en general tu vida. Bueno, yo creo que hay que ser coherente. La coherencia es una cosa importante. Y yo hay determinados valores los que llevo luchando bastantes años, incluso cuando igual no era tan popular como ahora, por ejemplo, la música de compositoras, ¿no? Cuando yo empecé y entregaba muchos de estos programas, todo el mundo me decía que esto no tiene ningún tipo de interés, que esto da igual, que a quién le importa la música de compositoras, ¿no? Y esto es algo en lo que yo he estado pues, luchando durante muchos años. Después del Me Too hay más impulso y hay otra recepción de esta música, pero sí que es verdad que, bueno, estos valores han estado antes. Y yo creo que la autenticidad en un artista es esencial, ¿no? Es decir, que es en el momento en el que no interpretas o no presentas algo con lo que verdaderamente sientas que puedes contribuir o sientes que es parte de ti, creo que el público lo nota y creo que el resultado artístico no es tan bueno, ¿no? Entonces yo creo que esta autenticidad, esta coherencia del artista es un valor muy importante. Creo que la vertiente social es esencial. Al final yo creo que yo no entiendo el papel del artista como un divo que esté aquí arriba para que le aplaudan, sino yo creo que al contrario, el artista es una parte de la sociedad que lo que hace es motivar, inspirar y tratar de que nos planteemos determinadas preguntas, de que nos emocionemos, de que nos ilusionemos, bueno, de realmente fomentar distintos valores, ¿no? Pero dentro de esta sociedad. Y entonces, para mí esa es mi manera de entender, y ha sido siempre mi manera de entender mi carrera, ¿no? Por supuesto, no hay que decirlo, pues, compañerismo, generosidad, todo este tipo de cuestiones creo que son esenciales en cualquier tipo de carrera, pero creo que la nuestra también. Y creo que cuanto más das y das positivo, al final generalmente la gente, generalmente, obviamente no puedes controlar cómo se te devuelve, pero generalmente la gente responde así, ¿no? Y por lo menos, y aunque no responda, realmente nuestra voluntad tiene que ser siempre la de hacer el bien. Yo no concibo mi vida si no es así, ¿no? Es tratar de mejorar la sociedad, tratar de mejorar el contexto en el que hemos crecido, en el que nos hemos desarrollado y hacer de este un mundo mejor. Para mí esta es el sentido para el que estamos aquí realmente. Entonces, desde el plano artístico, ¿cómo se hace eso? Pues a través de los programas que se proponen, a través de iniciativas
particulares que puedan tener un impacto determinado en estos valores. Y creo que esto es esencial, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues la familia, la amistad, el tener una integridad moral también. Creo que al final sí que es verdad que hay muchos artistas que dicen, bueno, es que yo no soy el profesor de vuestros hijos, yo no tengo que hacer nada, ¿no? En mi caso, personalmente, yo creo que como tengo la inmensa suerte, o como tenemos, ¿no, Samuel, la inmensa suerte de ir a un escenario y de que la gente nos atienda, nos escucha, también tenemos una responsabilidad y una responsabilidad moral. Y yo lo veo así, lo veo como que hay que ser íntegros y hay que, a través de esta oportunidad, pues tratar de defender los mejores valores. Ujú. Qué bien, qué bueno. De hecho, estaba pensando justo eso y eso es, yo creo que no sé si la cosa que más me impresionó cuando pues, te conocí en persona, de que, claro, al principio digo, espera, primero digo, vale, esta persona que da conciertos y está aquí, voy a pasarle, ok, pero me hiciste sentir muy tranquilo. Quiero decir, yo dije, esta persona no va, eso que has dicho tú, no va de diva por la vida, de ahí estáis vosotros mortales y demás, sino que me pareciste una persona súper cercana, una persona muy, muy amable, una persona encantadora. Y además de que es una pianista fabulosa y pues eso lo averigua cualquiera que te escuche tocar, ¿no? Te quería hacer un par de preguntas más, entonces. ¿Qué papel ves que tienen las redes sociales, el internet y todo esto? ¿Y cómo ves que esté cambiando o que ya haya cambiado la vida no sé si decir la vida, pero a la hora no sé, pues de ser artista en general? Por ejemplo, antes entré aquí en Twitch, a veces voy entrando a ver qué hay. Hay una streamer, creo que es la que más, no sé, la más importante pianista streamer en España. Y en aquel momento tenía 528 personas viéndola, ¿no? Y yo digo, bueno, es que tener a 528 personas viendo cómo estoy tocando, sea lo que sea, es muy difícil. Y no sé, ¿cómo ves esto de, pues eso, las redes sociales, el darse a conocer por internet, etcétera? Yo creo que hay puntos muy positivos y algunos no tanto, ¿no? Muy positivos la cercanía, la oportunidad de contactar con gente de todo el mundo, que gente de todo el mundo descubra tu trabajo. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Al final, por redes, pues yo tengo la inmensa suerte de conectar con gente de todo el planeta y es fascinante, ¿no? Es fascinante que a un solo clic puedas estar hablando con gente de Filipinas, de Argentina, de Noruega, de donde quieras, ¿no? Entonces, eso es muy emocionante y poder llegarle a través de tu música y de tu arte es fascinante. Sí que es verdad que las redes muchas veces generan esta inmediatez, este 10 segundos, ¿no? esta cuestión que que a veces pues, condiciona un poco nuestra capacidad de atención y al final la música clásica muchas veces es estar durante un tiempo más largo que 10 segundos escuchando una pieza y deleitándose con ella y viajando con ella y tener esta paciencia, ¿no? Y entonces, bueno, creo que en este sentido, esta corta atención o esta idea de que hay que llamar la atención en 10 segundos y ya, pues no creo que juegue demasiado a nuestro favor. Por otro lado, yo creo que a veces la inmediatez de las redes crea eh, una falsa imagen, ¿no? Hay grandísimos pianistas que igual tienen 20 seguidores o Es 40, verdad. ¿no? Y que Ujú. son figuras mundiales, ¿no? Entonces, al final, realmente yo creo que el obsesionarse, ¿no? con las redes o decir este es el objetivo, pues no es la manera adecuada de verlo. Yo creo que la manera adecuada de verlo es verlo como un canal de conexión, como un canal de compartir, de poder interactuar con gente de todo el mundo, de poder estar
en conexión con gente a la que le interesa lo que estás haciendo y de poder también aprender muchas veces de ellos. ¿Eh? Es curioso, no es curioso, es que es fascinante lo que yo he podido aprender gracias a la gente con la que he podido estar en contacto en redes, ¿no? Gracias a mis vídeos tocando o a mis noticias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es tremendamente positivo desde esa perspectiva. Ujú. Qué bien. Pues hablando de redes, voy a dejar aquí en la descripción del vídeo todas las redes sociales de Isabel. Tienes un canal de Instagram, tienes una página de Facebook y tienes también un canal de YouTube. No sé si me quedo, Correcto. me quedo algo. Twitter también anda por ahí, sí, Twitter pero también. sí, sí, esas cuatro. Bueno, pues, de todo. Y pues voy a dejar todos aquí y además en tu Instagram veo que eres bastante activa y además pones ahí las páginas para que la gente pueda acceder a comprar entradas para tus conciertos. Es ideal. Em, para terminar, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Dónde te vamos a poder ver pronto, Isabel? Bueno, pues ahora mismo me voy a Nueva York, posteriormente estaré en Pontevedra, estaré tocando 3 conciertos para piano y orquesta una noche, una cosa que no había hecho nunca y es emocionante. Mariana Martínez, Clara Schumann y un estreno de Mario Diz, un compositor gallego. Después estaré en Sevilla tocando Clara Schumann, Logroño, presentando el CD de Pauline Viardot. Después de eso tengo una mini gira por Alemania, Londres, Madrid, está también en el otoño, así que la Universidad de Harvard ya también en el otoño, así que bueno, bastante variado geográficamente, pero y bueno, en cuanto a repertorios, pues sí que es verdad con un gran foco, digamos, ahora en esta música de compositoras, particularmente Pauline Viardot, de quien saqué un CD el año pasado, Clara Schumann Clara y Schumann. Mariana Martínez, y Wilhelmina de Prusia también. Mariana Martínez, contemporánea de Mozart, admirada en su tiempo, alumna de Haydn, de raíces españolas, conocía a Beethoven, Beethoven la admiraba, etc. Y sin embargo, pues tiene una obra para piano extraordinaria, para piano y orquesta extraordinaria que no se conoce, o el Seúl Gilmina de Prusia, contemporánea de Bach, y por tanto, pues con unos conciertos barrocos extraordinarios, ¿no? El concierto que tiene para teclado. Así que puede ser tocado, obviamente, ¿no? En clave, y yo estoy haciendo la versión para piano por primera vez, creo. No he encontrado ninguna grabación de piano todavía. Así que la verdad es que es muy emocionante porque es un repertorio fascinante de muchísimo nivel, pero que injustamente ha sido olvidado, así que tratando en la medida de lo posible de que se conozca cada vez más. Y además, si pues eso, la primera de tocar de Wilhelmina de Prusia, ¿no? Así. Estás haciendo historia, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, vamos, creo que sí, creo que sí. No sé si ahora saldrá en el canal 4 grabaciones, pero que yo, hasta donde yo sé, no hay ninguna grabación con piano de este concierto. Así que con muchas Ujú. ganas de ser la primera. Muy bien, pues me gustaría que para terminar dejaras, por favor, un consejo para, especialmente para gente joven, sea gente, pues por ejemplo, que esté iniciando en esto de la música, del piano, o en general consejos de la vida, lo que tú quieras. Lo que sí es que te voy a... Bueno, el consejo número 1 es ser feliz. Esa es la principal frase, la principal motivación. Y realmente como pianista, ¿no? Y ahora hablo más a los jóvenes estudiantes, la idea de cómo podemos contribuir, de qué manera tu repertorio, tu manera de tocar va a diferenciarse y va a contribuir. Esto creo que es muy importante, entender cuál es nuestra voz como artistas y tratar de cultivarla con esta autenticidad de la que hablábamos antes, ¿no? Con esta integridad. En el momento en el que entiendes eso, ¿no? Y entiendes qué es lo que te hace feliz, con qué eres feliz a la hora de tocar en un escenario, con qué te sientes cómodo o cómoda a la hora de interpretar, verdaderamente vas a entender que ese es tu camino y
y lo vas a trabajar de otra manera, lo vas a sentir de otra manera y el público lo va a notar. Así que cuanto antes es muy importante entender de qué manera puedo yo contribuir, de qué manera puedo yo realizar un aporte tanto al mundo artístico como en general a la sociedad. Para mí esto es lo que me gustaría que me hubiesen dicho con 15, 16 años, el entender esta idea y sobre todo ser feliz a través de la música, porque la verdad es que somos muy privilegiados de poder tocar estas composiciones preciosas y de poder compartirlo con el público y de poder emocionar, que es lo más bonito que hay. Qué bueno, qué maravilla. Pues nada más, Isabel. De verdad, muchísimas gracias por habernos dado esto. Llevamos hora y cuarto, madre mía. Y Estoy podríamos súper seguir. contento. Sí, sí. Podríamos seguir, ya no te retengo más, de verdad. Muchas gracias. Y a todos los que habéis estado por aquí, también a todos los que verán esto después en YouTube, que lo voy a resubir ahí. Pues eso, tenéis las redes sociales de Isabel y podéis echarle un vistazo. De verdad, a mí me pareció una pianista espectacular. Y, y eso. Ah, por cierto, Isabel, otra cosa. ¿Steinway o Fazioli? No, eso no me puedes preguntar. O Yamaha, cuidado, o ¿O Kawai. Yamaha? Oh, jolín. Depende del repertorio, depende del repertorio. Hay repertorios en los que... Y cada piano es un mundo. Es decir, al final yo me he encontrado Steinways espectaculares y Steinways no tan buenos y Yamahas espectaculares y no tan buenos. Al final cada piano es un mundo. Pero sí que es verdad, o Bosendorfer, por ejemplo, otra grandísima marca, ¿no? Yo creo que hay que mirar más el piano. Hay que centrarse en el piano que se tiene y y tratar de sacarle el sonido más especial a cada uno. Cada uno tiene su personalidad y cada uno es especial a su manera, así que es imposible decidir Como las uno u otro. personas. Y ya está. Bueno, pues eso, muchísimas gracias, un saludo a todos y vamos a cerrar el stream. Y como digo, eso, suscribíos todos al canal de YouTube de Isabel, en Instagram, en Facebook, ahí lo podéis seguir. Le doy aquí a terminar, vayas todavía, Isabel, que te voy a contar un secreto. Y ¿Ah? para todos, nos vemos en la siguiente.